Eguerdi on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin. Dakizuenez da ezoikoa eta urgentziazkoa eta lehenengo eta behin justifikatu egin behar dugu hain zuzen ere urgentziazkoa, ezta? Urgentzia hori. Decía que bienvenidos y bienvenidas a todas, buenos días. Y comenzamos ya con el Pleno, cuya comisión hemos celebrado hace escasa media hora, un Pleno que hoy es extraordinario y es urgente. Como sabemos todos, el primer punto del orden del día requiere que nos pronunciemos el Pleno sobre la urgencia de la convocatoria. En relación a esto, quisiera previamente decir que después de realizarse la convocatoria el 1 de septiembre de 2020, se recibió por parte de esta alcaldía un correo electrónico del portavoz del grupo de H. Bildu, que hoy, por cierto, debemos decir, no está presente por razón de motivos laborales y así se hará constar en el acta. Como digo, se recibió un correo electrónico en el que el portavoz de H. Bildu nos instaba a solicitarnos con urgencia una serie de documentos que hacían relación al nombramiento de la secretaria accidental, que fueron cumplimentados en el día y se entregaron a todos los concejales. Y también en dicho correo electrónico se cuestionaba la urgencia del Pleno, o más bien se exigía un informe para justificar la urgencia del Pleno. Puede ser cuestionable e incluso discutible que ese informe sea preceptivo, pero no entraremos en ese debate porque la señora secretaria accidental lo que hizo, pues efectivamente, realizar un informe justificando la urgencia del Pleno que tenéis todos porque se os facilitó también ese mismo día. Además, el portavoz de Bildu cuestionaba la posible convocatoria con los plazos legales preceptivos respecto del Pleno de hoy, pero en el mismo informe en que Secretaría se pronunciaba sobre la urgencia del Pleno, se ha pronunciado también sobre el plazo legal para la convocatoria y ha considerado que, por tratarse de un Pleno extraordinario urgente, no requería los 2 días preceptivos de antelación que sí se requieren para otro tipo de convocatorias, pero que en este caso pues, no son preceptivos respetar esos 2 días hábiles. Con todo, la convocatoria se hizo el día 1, si mal no recuerdo, y por tanto con los 2 días hábiles en medio para que los concejales y concejalas pudieran cuando menos tener un poco más de tiempo para revisar la documentación. Entonces, quería aclarar que estas cuestiones que nos fueron solicitadas por medio de correo electrónico han sido, pues, todas ellas atendidas mediante el informe de Secretaría que tenéis y que tenemos todos y todas emitido con fecha de 2 de septiembre de 2020. No obstante, bueno, reitero, la urgencia de la convocatoria reside, como ha explicado también un poco Imanol en la Comisión de Cuentas, en que hay ciertas partidas económicas que debían de ser dadas de baja en el presupuesto municipal, habida cuenta los ajustes que tenemos que hacer por la previsión de la caída de la recaudación de Nodal Cucha. Algunas partidas se han anulado y otras han sido dotadas de cuantía económica para que puedan ser atendidos los gastos que de aquí a final de año o en épocas venideras vamos a tener que asumir. Y eso es un poco la urgencia del expediente de la modificación de créditos, a urgencia que también la propia técnica de intervención justifica a lo largo de la redacción del expediente de modificación de créditos. En concreto, en una de las páginas en concreto se pronuncia la propia técnica sobre la necesidad y considera acreditada la urgencia, diciendo que la necesidad y urgencia del gasto relacionado queda acreditado tanto por constar expresamente en el informe emitido por el jefe de la Policía Local, en el informe del concejal de Urbanismo, así como en la propuesta de gasto firmada por la señora alcaldesa de fecha 14 de agosto de 2020. Es la página 6 del informe de la técnico de intervención. Además, el otro punto del orden del día nos parecía también que tiene urgencia, puesto que el nombramiento de la secretaria accidental es reciente, requiere una remuneración adecuada a las tareas y a las funciones que está asumiendo y que además compatibiliza con las propias de su puesto, y por eso también nos parecía que era incardinable en un pleno de estas características extraordinario y urgente. Bien, por tanto, hechas estas explicaciones, no sé si alguno o alguna queréis añadir algo más en relación a esto, si ahí sea. Bai, eskerrik asko, Eli. Urgentea, premiazkoa, ezinbestekoa den edo ez baloratzera sartu baino lehenago, gustatuko litzaiguke azaltzea hemendik eta 20 egunetara ohiko udal bilkura bat ospatu behar dela edo horrela agendatuta dagoela denok erabakita. Eta agian gaur kostatuko zaiguna aurreztu algenuela. Decía que antes de entrar a valorar si es urgente
o si es tan urgente como para traernos hoy aquí, de la manera que tú misma has contado, conviene que se sepa que este pleno nos va a costar 1.150 euros y que dentro de 20 días hay agendado uno ordinario. Bestalde, jendeak ere jakin behar du, urgentziazko ez ohiko udal bilkura baten deialdia halabeharrez alkateak argudiatu behar duela. Dicho de otra manera, son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por la alcaldesa cuando la urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de 2 días hábiles. Corresponde a la alcaldesa convocar todas las sesiones del Pleno y la convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. Sin embargo, nos hemos topado una vez más con el estilo ¿no? O sea, el PNV, la alcaldesa y su equipo de gobierno tienen su propio modus operandi. Primero, nos envían una convocatoria sin exponer los motivos, a pesar de que se habían ellos mismas ya manejaban cuáles eran los motivos, de la urgencia para celebrar un pleno, y desde EH Bildu, como bien ha explicado Elizabeth, y es lógico, si nos teníamos que pronunciar, teníamos que conocerlos. A lo que, como viene siendo ya costumbre, la alcaldesa elude responder y encarga un informe a Secretaría, donde recoge el orden del día y, efectivamente, nos relata el ROF, donde dice que se cumplen los plazos establecidos. Baina guk ez genuen ROFaren transkripzio bat nahi, Eli. Guk nahi genuena zan zure azalpena, horrela ekartzeko, horrelako modifikazio bat, pleno batera bi eguneko tartearekin. Behar genuen, azalpen hori gaur horretaz mintzatu behar garelako eta horretarako bozkatu behar dugulako. Gainera, bidali diguzuen informazioan hutsune asko dago. Eta honen inguruko ahos-ahoko lehenengo aurkezpena duela 20 minutu jaso dugu. Lehenengo ahos-ahoko azalpena batzordeetan jaso dugu eta ospatu dira duela 20 minutu. Hots, gaur onartuko den diru xahuketak albidetuko dituen ideia eta proiektuak landu barik daude. Gurekin eta herriarekin behintzat landu barik daude, ez dira partekatu. Y es que para un pleno con una enjundia como este se necesita otro talante, y se necesita tiempo y se necesita sosiego. Como oposición necesitamos toda la información. Los proyectos y las ideas se cocinan más lento. Desinformación, que es la marca de la casa, lo hemos visto en la pandemia y lo estamos sufriendo ahora. Para muestra un botón. Preguntamos telefónicamente a Leire si estaba previsto algún pleno extraordinario y dijo que desconocía las intenciones del equipo de gobierno. Quedó pendiente consultarlo y en un email enviado el pasado lunes 24, afirmó que no había prevista fecha para tal cosa. Una semana después, ella misma celebró una reunión con 2 compañeras de EH Bildu, martes 1 de septiembre por la mañana, y no tuviste a bien comentar la idea, la posibilidad de que se celebrara un pleno próximamente, y esa tarde recibimos la convocatoria de Comisión Especial de Cuentas a las 12:30 y pleno, que es el que estamos celebrando ahora, a la 1 y algo. Zuen jokabideak azalpena izango du. Guk bi aukera bakarrik ikusten ditugu. Aurretik esan bezala, zuen eskuartetik joaten zaizue udalaren kudeaketa, edo okerragoa dena. Zuen estrategia oztopatzailearen beste urrats bat da. Y es que para un pleno con enjundia como este necesitamos información, toda la información. Egoera soziosanitarioa bai da premiazkoa, hori bai dela premiazkoa. La situación es preocupante y abordarla es urgente. Llevamos reclamando desde marzo. Nos habría gustado venir aquí con algún tipo de paquete de medidas de otro tipo y lo que que palíen las consecuencias en la pandemia que estamos padeciendo. Lo que nos encontramos es con asfalto y con cemento. Kontra bozkatuko dugu, votaremos en contra, porque la propuesta de gasto urgente de 1.300.000 euros, un tercio del presupuesto municipal, es desproporcionada, y hacerlo viendo que nos viene un panorama desolador es una imprudencia. Bien, pues vamos a votar la urgencia del Pleno. ¿Votos a favor? 6.
¿Votos en contra? 4. Bien, queda aprobada la urgencia de la convocatoria y continuamos con los puntos del orden del día. Bien, el primero de ellos, la aprobación del complemento personal transitorio a la empleada municipal María Soledad Novoa Pinedo. La ha explicado Imanol en la comisión. Disponíais de la documentación que justifica el punto de este punto del orden del día. Y si te parece, Imanol, si quieres reiterar un poco la explicación. Apago este primero. Vale, ya por baja de la secretaria titular, pues se nombró secretaria en el mes de julio a Marisol Novoa y se nombró por un mes, que vencía el día 31, y a continuación, como sigue la misma situación anterior, pues se le ha hecho otro nombramiento a partir del día 1 de septiembre, sin edie, y hay un informe ya de la técnico de intervención, pues diciendo que respecto a la existencia de consignación presupuestaria se informa favorablemente con cargo al capítulo 1 del presupuesto de gastos, o sea, justificando que sí es posible atender esta diferencia por asumir el puesto de secretaria a Marisol Novoa. Y bueno, si hay alguna duda o lo que sea, pues como hemos dicho antes en la comisión, si tenéis alguna duda sobre el respecto, pues comentar más. Y si no, pues votaríamos esto. ¿Sí o ser? Bueno, gero bozkatuko dugu, baina aldez aurretik nahiko genuke aipatu, aurreratuko dut, baietz bozkatuko dugu, komisioan bozkatugun bezala, Marisolek dago lan bat betetzen eta dagokion soldata kobratu behar duela. Baina ez dugu uste honek urgentzia hori justifikatzen duenik. Pensatzen dugu, hau itxaron zitekela pleno arruntara. A decirlo en castellano, que luego el concejal de euskera no me llame la atención, creemos, evidentemente vamos a votar a favor, que es evidente que Marisol está haciendo un trabajo por el cual tiene que cobrar lo que le corresponde, pero pensamos que este no es un punto que justifica la urgencia de este pleno. Creemos que se podía haber esperado al 20 de septiembre o al 21 de septiembre para dictaminar a favor y punto. Ya está, gracias. Bai, eskerrik asko, hori esan da, bozkatuko dugu, votos a favor. Todos que sí, por unanimidad. Y, como os he explicado antes, el complemento retributivo tendrá efectos desde la fecha del nombramiento. Bien, continuamos con la aprobación del expediente de modificación de créditos número 3/2020, mediante bajas por anulación y por créditos adicionales. Como ha explicado el concejal de Hacienda en la comisión precedente, este expediente tiene como dos partes. Una parte de partidas a las que hay que dar de baja por anulación para cuadrar el presupuesto en virtud de las perspectivas de la caída de la recaudación de Udalkutxa, y, por otro lado, hay que también dotar de crédito, de presupuesto, a ciertas partidas que nos resultan insuficientes para acometer o poder llegar al pago de ellas. Por tanto, Imanol, si te parece, vuelves, por favor, a explicar un poquito. Eskerrik asko. Sí. Bueno, el tema es que veíamos que había que acometer una serie de pagos con una urgencia que para nosotros sí era importante, porque además de aprobarse hoy en el Pleno o en este o en cualquier otro Pleno hay que cumplir unos plazos determinados, con lo cual en las alturas del año que estamos, pues si no se nos iba a encontrar ya con el presupuesto próximo y esos gastos son de acometida inmediata. Entonces lo que hemos hecho es un ajuste por la bajada de recaudación de la Diputación de un 20%, que es lo que nos van a aplicar a todos los ayuntamientos. Entonces las bajas que hemos hecho han sido por una suma total de 373.378,90. Partidas que o bien no se van a utilizar, como es el caso de festejos, o otros temas que no se van a utilizar porque no se puede hacer
como consecuencia de la situación que tenemos de salud, de la pandemia, y entonces pues las vamos a retocar, lo vamos a anular. Por otro lado, está lo que es el crédito, la modificación del crédito número 3, que conlleva, como decía, unas partidas que sí es verdad que hay que acometerlas ya de urgencia. Unas podrían esperar, como bien todo el mundo sabe, pero otras pues son de acometida inmediata. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer una serie de trabajos que necesitan de la urgencia del día 7 de este mes, como es la limpieza especial de la Euroscola y de la escola de Plencha. Entonces, en principio, tenemos informe de la técnico de intervención, en la cual nos habla tanto de la modificación del crédito, del importe, que dice pues bueno, que está correcto, que cumple toda la normativa de sostenibilidad del ayuntamiento y demás, y por otro lado la anulación de los importes de Udacucha, de la bajada de Udacucha. El importe de la modificación de crédito se eleva a 1.363.169 sobre partidas presupuestos, sobre proyectos que están en licitación o en base de licitación, que no sé si se acometerán en lo que queda del año, si por plazos, o se ejecutarán el que viene, con lo cual o bien se mantienen las cifras o volvería remanente, con lo cual habría que meterlo en el nuevo presupuesto. Pero en principio teníamos un remanente de 2.736.633 a principio de año. Ha habido dos modificaciones de crédito por 570.025,09 y el remanente que teníamos hasta el día de hoy era de 2.166.608,37. Con la modificación que vamos a hacer ahora nos quedaría un remanente de 803.439,30. Esto sin contar pues obras que tenemos ahí, como la de Sarachaga, que eso está aparte porque es una asignación de la Diputación Foral. En principio, no sé si tenéis alguna duda o cualquier aclaración, pues sí te pediría, hay una partida relativa a estudios y trabajos técnicos que tiene un importe bastante considerable de 63.000 euros, que creo que sí que también habría que explicar, si te parece. Sí, la partida de estudios y trabajos técnicos teníamos saldo presupuestado en el ejercicio, en el presupuesto del presente año 2020, pero nos hemos encontrado que había una serie de partidas que había que atender, de trabajos realizados desde la época de 2014, con los que hemos decidido pues acometerlos porque eran deudas que nos estaban reclamando algunas empresas. Y entonces ese importe, la suma de todo ello, nos supone unos 63.000 euros. Hay algunas que, bueno, que no habían terminado los trabajos, pero no habían recibido el salario, o sea, lo que se le había acordado en contrato, y otros que habían hecho un trabajo a medias y nos reclamaban la cantidad del trabajo que habían realizado. Y esa es la única. Bueno, luego hay más partidas importantes, pero bueno, como son la obra de Munguía-Videa, la acera, que tanto peligro tiene, creemos que es una obra que es necesaria. Y luego, por otro lado, el parking de aquí, con la necesidad que tenemos de aparcamiento en el pueblo, pues también con la cesión que nos hace la Diputación Foral del terreno, pues vamos a acometer una pequeña obra para condicionarlo. Luego está lo de la limpieza, como he dicho, del colegio y de la Euroscola, limpieza especial, porque la limpieza ya se había negociado, se le había adjudicado en limpieza Sabando en los pliegos y en la licitación que hubo, pero ahora cometemos una limpieza especial para el tema del coronavirus. Entonces, pues como esto empieza el día 7, pues ya teníamos que proveerlo. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más que queréis saber. Pues en principio el transporte entre barrios está ahí. Hemos quitado la partida que había para ajustar lo del presupuesto de lo de Udacucha y hemos puesto una partida nueva que conllevaría pues una licitación que habría que plantearse. Entonces hemos provisionado una cantidad determinada que luego dependerá de cómo sea la licitación. No sé si hay alguna cosa más, alarmas, qué tal, servicios informáticos, la protección de datos, que lo vamos a adjudicar al que nos está llevando la contabilidad. Y no sé si hay alguna cosa más queréis saber. Luego también está una partida de 900 euros que era pues para los chicos estos del Cacarraldo, que se quedaron aquí pues en alquiler de un piso durante 3 meses,
bueno, pues que consideramos que había que atenderles y, bueno, no sé, alguna cosita más si queréis. A ver, pues... Hitza eskatu nahi dut, berez, eskerrik asko azalpenagatik. Berez, azalduko dute gure boskaren zergaitea eta zein izango den gure boska. Pido la palabra para explicar cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Eta lehen aitzak esan du argi eta garbi, eta oso ondo azaldu du, ona ekartzen dela kredito aldaketa bat, 1.000.000 eta 300.000 eurokoa, y en este caso, para ajustarse al dinero retenido por Udalkutxa, se hace una bajada en el presupuesto de 370.000 euros, más o menos casi 400.000 euros. Estamos hablando prácticamente de un tercio del presupuesto de Plencia, más o menos, las cifras, para arriba y para abajo. Un tercio del presupuesto de Plencia que le habéis dejado a la oposición para trabajarlo 2 días. Estamos hablando de gastos con contenido y calado. Y estamos hablando de que estamos en una situación sociosanitaria, en una crisis sociosanitaria grave, que a corto y a medio plazo no sabemos cuál va a ser el futuro que nos vamos a encontrar. Y esto que voy a decir no lo dice H. Bildu, lo dice la Diputación Foral de Vizcaya y Eudel. Y la Diputación Foral de Vizcaya y Eudel hablan de contención del gasto y de no tirar de remanente. Poco sospechosos de ser de H. Bildu, eta esaten nuena, hau da, guri utzi zaigu, bi egun lantzeko kreditu aldaketa bat, eta 400.000ko kenketa bat aurrekontuetan. 2 egun. Zuek zaudete lantzen hau, abuztuaren 14tik. Uste dut, oposizioari tarte gehiago eskaini bazaiola, gainera, egoera berezi honetan, non gaude krisi soziosanitario larri batean, ez dakigu epe ertain eta luzean ze egoera topatuko dugun, eta orain zuhurtziaz jokatu behar dugu gastuak egiterakoan. Zuhurtzia egon behar da mai gainean, zuhurtzia eta ardura, eta gure ustez hori ez dago. Y casualidad, se da una bajada en aquellas partidas de igualdad, cultura, euskera, subvenciones a asociaciones. Pleno hontara, ekar zitekeen adibidez, hainbat daude kultur eta kirol elkarte batzuk, udan txosna jartzen dutela. Eta euren diru sarreren parte handi bat, da txosna, Santolinetako jaietan jartzen duten txosna, Malenetako jaietan jartzen duten txosna, inkluso Andramarikako jaietan jartzen duten txosna. Aurten, ezin izan dute jarri. Eta adibidez, H. Bildu, euren ekarri genuen eta aurkeztu genuen bigarren neurri paketean, COVID-aren aurkako bigarren neurri paketean, ya proposatu genuen que se estudie la posibilidad de destinar aquellas partidas que no se gasten o aquel dinero que no se gaste, por ejemplo, en fiestas, que se estudie la posibilidad de destinar a aquellas asociaciones que van a haber mermado sus ingresos al no poder poner txosna. Hori urgentziazkoa izan zitekeen, eta aztertu behar da. Eta gainera bakigu, irailaren 10ean, hainbat elkarte batera eskatu dutela bilera bat alkatearekin. Decíamos que sabemos que 3 asociaciones deportivas, en este caso, han pedido para el 10 de diciembre una reunión con la alcaldesa. Y estamos hablando de que estas asociaciones este año no han podido poner txosnas y van a haber mermado sus ingresos. Eta uste dugu, pleno hau, ezer gitzi daukala urgentziazkoa. Akaso, eta kontutan euzan da, bakarrik aurrekontuen, kreditu aldaketaren 1%, solo un 1% de la modificación de crédito se destina a medidas que tienen que ver con un carácter social o con la crisis sanitaria. En este caso, los 12.000 de la limpieza de la escuela, que compartimos, por supuesto, y los 900 de pago del alquiler, como has comentado anteriormente. Los compartimos. El de 1.300.000 es lo único que se gasta, digamos, en algo social o de carácter sanitario. No hablamos, porque no se destinan ni ayudas a aquellas personas, a aquellos sectores más vulnerables, no hay ni una ayuda.
Y antes he puesto el ejemplo de las subvenciones a asociaciones o clubes deportivos que han visto mermados sus ingresos y por tanto tendrán problemas de viabilidad la siguiente temporada, o pueden llegar a tener. Y en esta situación lo que se requiere es prudencia. Nik uste dut horretan danak egon gaitezkela eta gastatzea, de repente, hormigoian gastatzea 1.000.000 eta 300.000 euro, pues gehiegizkoa dela, contención del gasto. De 1.300.000 solo se gastan, nos gastamos 900.000 en Mungiabidea, por cierto, que es el proyecto que presentó EH Bildu en su día, y en la urbanización del parking de Mariñel, que en su día tanto el Grupo Independiente como EH Bildu se lo solicitaron a la Diputación de Vizcaya, pero nunca nos dieron permiso, pero a vosotros sí. Bueno, seguimos. Y recuerdo, o sea, que se están gastando 900.000 euros, en este caso en 2 obras, que no negamos que se tengan que hacer, baina orain momentu honetan, guazen zuhurtziaz jolastera, vamos a jugar con prudencia, vamos a actuar con prudencia, que no sabemos a corto plazo cuál va a ser el escenario. Y tenemos Areacha todavía sin ejecutar, o sea, se van a tener que ejecutar antes de 2021 3 obras, si contamos Areachaga, 4 grandes en este municipio. ¿Vamos a tener capacidad de licitarlas? Porque Areacha tenía que haber estado ya. En su día EH Bildu ya le dijo, os dijimos, y de hecho presentamos una alegación al presupuesto en el que decíamos de que Areacha se pasase al remanente. Y nos dijisteis que tenía que estar contemplado en los presupuestos. Eta orain beste obrekin ez. Eta gaude hitz egiten de una situación anterior al COVID, totalmente diferente. Eta testingurua asko aldatu da. Y luego, si entramos a desmenuzar las siguientes partidas, podemos hablar del COACH. Nuevamente se destinan 18.000 euros a un COACH. Y decís claramente que es la continuación, en la justificación, decís que es la continuación de la anterior fase. ¿Estamos hablando de parcialización del contrato? Fraccionamiento, perdón, del contrato. Podemos estar hablando de fraccionamiento del contrato y que se está incumpliendo una ilegalidad. Es decir, si se tenía previsto una fase 2, esto tenía que haberse licitado. Como se licita, por ejemplo, también se va a licitar, y en esta misma modificación de crédito se va a licitar el renting del coche de los municipales. Luego existe otra partida, por ejemplo, la de proyectos... estudios y trabajos técnicos y proyectos que no se han pagado todavía. Y hay una factura de Arquigest que en su día la secretaria, que está pendiente del Plan General de Ordenación Urbana y de las normas subsidiarias, que en su día la secretaria dijo que ya se había liquidado todos los trabajos con Arquigest. Entonces vamos a solicitar un informe de secretaría para que dictamine al respecto. Y luego podemos hablar también del transporte entre barrios. El transporte entre barrios, gainera curioso, Beitzu, porque kentzen da kulturatik, kentzen da beste espaziotatik. En la bajada esa se quita el transporte entre barrios, pero luego es para que puedan las cuentas cuadrar con el ajuste de Udalkutxa, pero luego se mete en la modificación de crédito. Se podría haber hecho lo mismo con otras partidas de carácter más social o con las asociaciones deportivas y culturales. Se podía haber hecho lo mismo. Pero lo que vamos, el transporte entre barrios, que nos parece fenomenal. Pedimos el informe del LKS, que EH Bildu el estudio del LKS, que EH Bildu lo solicitó en la anterior legislatura, lo pedimos en diciembre. La factura ya se ha pagado. No tenemos el estudio. Se pasa de 62.000 a 100.000. No sabemos cuál es la razón. No sabemos si va a ser autotaxi o autobús. Decís, en la propia justificación, decís que no están las conclusiones. Joder, no están. Entonces, ¿por qué subimos 40.000 si no están las conclusiones? Hay un borrador, por favor, pasárnoslo, porque nosotros antes de dictaminar queremos saber, y es a lo que íbamos. Hoy mismo nos habéis pasado otras informaciones de las obras de Areacha y demás. No podemos venir así. De Mariñel, es que ricasco, Imanol. Y luego, pues otros gastos, desmenuzando otros gastos, por ejemplo, la policía municipal. A la policía municipal, al final, gaude usten gutxi gora bera 65.000 euro udaltzaingoan. Udaltzaingoan gaude usten
en horas extras, en cubrir las bajas, en el coche, en cámaras, en la moto, por no hablar de los 3.000 ya anteriores. Estamos dejándonos a la Policía Municipal. Es que es un tema de prioridades. Vaya, también hoy en día tenemos más municipal que personas trabajando en la administración. Diñot. Hainbat herritan, 5.000 berako herrietan ez dago ez da udaltzen gorik. Eta daukagu ertzainen egoitza bat hemen, beste herri askotan ez dago, Eta diñot, eta ja azkenik eta bukatzen joateko, ez luzatzeko hainbeste, baina, urte baten, jeitze duzue, geneukan, 2.700.000 euroko remanente bat, eta urte baten gelditzen gara 800.000 eurotan. Decía que teníamos un remanente de 2.700.000 euros y en un año nos hemos quedado con 800.000 euros de remanente. Cuando la Diputación Foral de Vizcaya, Eudel, pocos sospechosos de ser de Bildu, dicen que hay que actuar con prudencia. Y vete a saber en qué contexto vamos a tener que afrontar el futuro. Esperemos que sean en las mejores condiciones y que no decaiga la recaudación del ayuntamiento o que haya sectores, los sectores más vulnerables de la sociedad no tengan unas necesidades especiales que tengamos que atender, por lo menos, en lo que le atañe a este ayuntamiento. Hortaz, gure botoa argi eta garbi kontrakoa izango da. Porque tratar un gasto de esta magnitud requiere unos plazos más amplios, requiere de toda la información completa, porque no compartimos porque no compartimos la urgencia. En este momento, 3. Se tiene que actuar con contención y prudencia, aipatu lehen, porque de 1.300.000 solo se dedica un 1% a gasto sanitario y social. Porque el gasto del COACH de 18.000 euros creemos que puede incurrir en una ilegalidad, en este caso, habría que verlo y estudiarlo. Estamos hablando de una fraccionación del contrato. Porque en un año os habéis fundido el remanente prácticamente, en 2/3 os estáis gastando. Y ante un futuro incierto y de incertidumbres, por cierto, para terminar, bizitzak erdigunean jarri behar dira eta hormigoia bakarrik. Besterik gabe, gure botoa kontrakoa izango da. ¿Yo? ¿Vas a contestar? Vale, yo creo que sí merece la pena contestar. Con todo el respeto al sentido del voto de H. Bildu, digo que la primera queja que esgrimís es que habéis tenido solo 2 días para trabajarlo. Pues yo te he visto bien, Aitor, te he visto que dominas las partidas, no parece que el tiempo haya sido tan escaso y además el pleno es extraordinario y urgente, no requiere los 2 días preceptivos, con todo se han dado y bueno, creo que la documentación era asumible para haberla estudiado y prueba de ello es que la has dominado. Bien, la segunda crítica que nos hace es como si nos hiciera falta que nos lo recuerden, que estamos en crisis sociosanitaria grave. ¿Nos lo dices o nos lo cuentas? Que estamos gestionándola desde el mes de marzo. O sea, estamos en crisis sociosanitaria grave, por supuesto, desgraciadamente, estamos y seguimos en crisis sociosanitaria grave. Desde marzo estamos intentando gestionarla lo mejor que podemos y sabemos entre parte técnica y parte política. Después aludes a criterios de contención del gasto y de prudencia y de contención en cuanto a la disposición de remanente. Efectivamente, es así. Los mensajes que nos llegan desde las instituciones y en concreto desde la Diputación son de prudencia y de contención a la hora de a qué destinas, ¿no? A qué destina cada ayuntamiento el remanente. Esto me preocuparía, lo que dice, si no tuviéramos un informe de la técnico de intervención en la que en su página 10 y 11 dedica la parte del informe a los cumplimientos de la sostenibilidad financiera y de toda la regla de gasto y en la página 11 dice expresamente que se puede concluir que la presente modificación presupuestaria no compromete la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento de Plentzia, es decir, para eso están los informes de los técnicos y la modificación de créditos tramitada tiene todos los parabienes de la técnico que tiene que informar sobre ella. No hay un solo reparo legal a esta disposición del remanente. De haberlo habido, se nos hubiera hecho. En tercer lugar, hablas de asociaciones que han dispuesto
Digo que, en tercer lugar, hablas de asociaciones que han dispuesto de chosnas y que han podido perder ingresos. Bueno, con esas asociaciones no os preocupéis, vamos a estar con ellas, por supuesto, vamos a escucharles como con muchas otras y, bueno, en la medida en que se pueda, aquí estamos intentando ayudar a todos, como veis, como en una de las partidas que contemplamos, que es la de ayudar al Cacarraldo, a la acogida que tuvo que hacer a una serie de jugadores que se quedaron aquí confinados como consecuencia de que no disponían de vuelos. Es que nos decís que estamos en crisis sociosanitaria grave, como si no la estuviéramos gestionando. Aquí se ha gestionado la crisis de la mejor manera que se ha podido o entendido, desde las llamadas, dónde quedaron, pero desde las llamadas a los colectivos más vulnerables que se hicieron desde este ayuntamiento por parte técnica y política. Hay un plan de ayudas COVID de 2019 que depende del departamento de Iñaki, al que parece que nadie menciona ni presta atención. Tiene una disposición en total de 300, no recuerdo, 8.000 creo que son los euros que hemos destinado para la ayuda a diferentes sectores del comercio y del turismo. Y claro, como eso no vende, como es una buena noticia, pues bueno, de esas ayudas que probablemente, y me adelanto y si quieres luego lo explicas tú, Iñaki, que habrá probablemente una segunda tanda en otoño, a las que se han presentado unas 50 empresas, ya se ha revisado la documentación. Ya se ha revisado la documentación, que sí, pero lo mismo que yo te escuchaba a ti, pues cuando te acaban de poner la chuleta yo también sigo. Entonces digo que de esas empresas, de esas, lo que sea, que prefiero esperar así, prefiero tener un contacto visual con la persona que se ha dirigido antes a nosotros, si no tenéis inconveniente. Entonces, el plan COVID-19 de ayudas a empresas que están afincadas en Plentzia, bueno, pues parece que es una cuestión que a la oposición no le interesa poner en relieve, claro. Decía que ya hemos recibido 50 solicitudes que están prácticamente resueltas y en breve, creo, y si no me corregirá Iñaki, empezarán a recibir las dotaciones de ayudas. Ha habido también ayudas al comercio y a la hostelería a través de, bueno, dotándoles de material para afrontar la pandemia, bien sean mascarillas, bien sea hidrogel, bien sea guantes, que ahora pueden parecer medidas de un carácter menor, pero que en aquel momento tenían todo su sentido cuando comenzábamos el desconfinamiento y la reapertura de los locales. Se ha dotado también de mascarillas en la medida que hemos podido a la ciudadanía. En fin, se ha cometido la limpieza y la desinfección constante de calles, zonas de recreo, de columpios, con los gastos que todo eso también conlleva. Tenemos por delante un otoño lleno de incertidumbres por el comienzo de los cursos escolares, por cómo se va a seguir comportando el virus y, por tanto, no os preocupéis, no perdemos de vista la parte social de todo esto. Pero también el ayuntamiento tiene que funcionar en otros apartados. Hablabais del cemento, del hormigón, en un sentido creo que, o con una connotación negativa. Bueno, pues de esas obras que hacen viven muchas familias. La obra de Areacha, que esperamos en breve poder adjudicar, se han presentado 11 empresas. Eso da una idea de la necesidad de trabajo que hay. Y a esas empresas, cuando se licite y se adjudique, que ya estamos en la recta final, bueno, pues les será muy bienvenido ese trabajo. Detrás del hormigón hay personas, detrás del hormigón hay empresarios que tienen que llegar a fin de mes. Entonces, la parte social es muy importante, por supuesto, pero el día a día del ayuntamiento también tiene que avanzar. Entonces, bueno, más críticas que habéis hecho, en algunas concretas que te has detenido. El coach, pues el coach no sé si había una intención de hacer, el trabajo que nos han propuesto es seguir con la formación y nos parecía oportuno. Si albergáis alguna duda legal sobre ello, pues intentaremos resolverla a través de los servicios técnicos y de Secretaría. Arquigest, habéis dicho que vais a pedir un informe a Secretaría de Arquigest, que proviene de la friolera del año 2014, esta deuda con esta empresa. Sí, en febrero del 2019, gobernando todavía EH Bildu, se recibió también por parte de esta empresa, como se le debían una serie de cuantías, pues ha tenido que llegar un gobierno del PNV para saldar las deudas. Entonces, en esa partida destinamos 63.000 euros a trabajos que sí, que os hará mucha gracia, como la oficina de turismo que contrató el exalcalde, que no estaba hoy aquí con vosotros, en una ubicación en la que no se podía realizar y que había un estudio que había realizado una serie de trabajos y que hay que saldarlos. Me parece que tienen un importe, y lo hablo de memoria, de 5.800 euros. Y así con otros encargos que se han hecho en el mandato anterior y que, lógicamente, hay que saldar y hay que pagar. El transporte entre barrios. Decís que no dotamos partidas con carácter social.
Pues si la unión de los barrios y las zonas alejadas del pueblo con el centro del pueblo o el metro no tiene un componente social, apaga y vámonos. Pero es que con carácter social habrá muchas cosas que tendremos que hacer desde el ámbito de la mancomunidad. Todavía no sabemos lo que nos depara en el otoño y el invierno, desconocemos el comportamiento del virus, sabemos las necesidades que ha habido al desatarse la pandemia en su versión más virulenta durante los meses de marzo, abril y mayo. No descartamos que a nivel social y como aportación a la mancomunidad tengamos que hacer otras dotaciones, que puede ser importante, pero esta modificación de créditos ni quita ni pone en ese sentido. De la Policía Municipal, no sé, parece que os molesta que se destine dinero, pero a ver quién pasa y quién gestiona este verano sin dotarse de Policía Municipal, sin reforzar los turnos para que haya 2 agentes atendiendo cada uno de los turnos, sin reforzar y cubrir las vacaciones, con el verano que hemos tenido de gestión de playa, gestión de ría, señores o señoras o niños y niñas que se tiran del puente, botellones, robos en la zona de la playa, en fin, lo que hemos tenido que gestionar. Comportamientos de los ciudadanos en la calle, si se porta o no mascarilla, corricas para el control de un montón de cosas. ¿Os parece que se destina dinero en la Policía Municipal? Pues sí, pero es que todos los veranos lo hemos precisado, pero este especialmente. Las funciones de control, de vigilancia que han tenido que ejercer desde la pandemia hasta aquí, y si queremos ofrecer un servicio a la ciudadanía en un pueblo que se nos triplica la población, en el que las quejas sobre ruido en la calle, en concentraciones de personas han sido constantes, pues o nos dotamos de una policía municipal que a su vez esté bien dotada, valga la redundancia, o no sé cómo hubiésemos afrontado este verano. Y como resumen decís, os habéis fundido el remanente. Bueno, habrá que preguntarle al técnico de intervención, sí, así has terminado la intervención. El remanente que queda, si se destina finalmente esta partida, si se les da uso, será el que refleja la técnico de intervención. Ha dado todo el visto bueno a la gestión del expediente y, bueno, si se necesita disponer de ese dinero, pues le daremos la finalidad que tiene, Aitor. Nada más, eskerrik asko. Bakarrik bi kontu, bi anotazio. Zuk esaten duzu, udal gobernu honek daramala lanean martzotik pandemia hau aurrera ematen. Oposizioa zer, egon da oporretan edo. Guk ere lanean gaude, dinot, besterik gabe, eta ere gure burua eta gure lana ere balorean jartzeko. Hemen oposizioa ere lanean egon da, pandemia hasi zenetik eta asko aurretik. Besterik gabe hori komentatzea eta gero ez gaude zalantzan jarten la sostenibilidad de las cuentas. Ya sabemos que hay un informe en este caso de intervención, que habla de que es sostenible. En este caso, esta modificación de crédito, lo que estamos diciendo es que entre las incertidumbres de lo que viene no sabemos en lo que vamos a tener que gastar en el futuro cercano o largo, besterik gabe. Eta ez gaude minusbaloratzen hormigoia. De hecho, euskeraz esan dut, eta hitza izan da holan, esan dut, bizitzak erdigunean jarri behar dira, eta ez bakarrik hormigoia. Ez bakarrik, besterik gabe. Ez dut jarraitu nahi hemen replikarekin, ez dut, guk azaldu dugu gure boska, zuek zurea, eta listo. Pues, horixe, orduan boskatuko dugu? Bai, bueno, eztabaida amaitu badugu, orain boskatu behar dugu, ezta? Pues bueno, sometemos entonces a votación el tercero sería, ¿verdad?, de los puntos del orden del día, que sería la aprobación del expediente de modificación de créditos con número 3/2020. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 4. Pues con esto no tenemos ruegos y preguntas, finalizaríamos el pleno de hoy. Barkatu, gauzatxo bat? Jarraitzen dute kartelo hori. Etxara, esango dut. Baina, bueno, konponden.
amaitu baino lehen, antes de terminar, me indica Secretaría, cuando hemos votado el punto que se refiere a la retribución de Secretaría, no se ha especificado la cifra. Como veis, el informe del de la técnico de intervención establece las diferencias retributivas entre uno y otro puesto, pero no se ha dicho verbalmente el importe. Entonces, me indica Secretaría si tenéis algún inconveniente en que se diga expresamente para las certificaciones posteriores que se tienen que hacer luego. ¿Hay algún inconveniente? No, ninguno. Ninguno. Bueno, pues... Yo una nota explicativa. Cuando hicimos una reunión informativa aquí, os comentamos, y aprovechando que está el concejal de euskera, igual mejor, que estaban escritos aquí unos carteles en el ayuntamiento mal en euskera. Se ve máscara erabiltzea derrigorrea, lo digo en castellano. Máscara con Z ni existe, erabiltzea derrigorrea no se entiende. Lo dijimos hace 20 días, no sé cuándo fue. Os comentamos, por favor, esto es una falta de respeto para cualquier euskaldun que venga aquí. Los carteles siguen exactamente igual. Escritos de esta manera en euskera. Udaletxekoak barruan? Por supuesto, los del ayuntamiento. Los del ayuntamiento. Vale, entonces pedimos que por lo menos ditugu, Izar, en los carteles se tenga ese respeto al euskera. Bai, eskerrik asko, hartzen dugu nota eta aldatuko ditugu. Gauzatxo bat urdun, aipatuko dugu zifra zehatz mehatz, bai? Vale, pues la cifra en concreto de las diferencias sería, si yo no está mal la cuenta, 2.128,83 euros. Es correcto, ¿verdad? Vale, pues sin más y si no tenemos nada que comentar, no hay ruegos y preguntas, nos despedimos. Eskerrik asko, agur.